Traduzco por 1.000 euros. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de un niño de 12 años, sucio, descalzo, mientras 3 ejecutivos en trajes que costaban más que el salario mensual de 100 personas reían de forma despiadada en el hall del Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. Pero lo que nadie imaginaba en ese instante era que ese pequeño estaba a punto de salvar una vida, restaurar una empresa completa y transformar su propio destino para siempre. Esta es la historia de Mateo Ruiz, y lo que descubrirás en los próximos minutos te hará replantearte qué significa realmente la riqueza. Antes de continuar, dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto. La verdad que vas a escuchar te va a impactar profundamente. Vamos con nuestra historia. El aeropuerto de Barajas nunca descansa, ni siquiera a las 3:30 de la madrugada, cuando la mayoría de Madrid duerme profundamente, cuando las calles están vacías y el silencio parece envolver la ciudad, el terminal sigue pulsando con vida propia. Equipaje que rueda como el rugido de bestias mecánicas, anuncios de vuelos en 5 idiomas diferentes, atravesando el aire como fantasmas de destinos lejanos. Bebés llorando en brazos de viajeros cansados, pasos apresurados de personas que corren contra el reloj. Todo esto crea una sinfonía que solo existe en lugares donde la gente dice adiós y hola simultáneamente. El Terminal 3 de Barajas es un contraste violento entre lo nuevo y lo olvidado. Tiendas de marcas internacionales que brillan con luces sofisticadas, contrastando brutalmente con rincones oscuros donde las cámaras nunca llegan. Suelo pulido que refleja como espejo, paredes de cristal que crean la ilusión de infinito, plantas decorativas que generan sombras perfectas para quien busca desaparecer. Es en esas sombras donde se mueve un niño que conoce cada rincón de este laberinto como quien conoce las líneas de su propia palma. Su nombre es Mateo Ruiz y tiene 12 años. Mateo no es alto. Sus 1,43 metros desaparecen entre multitudes de viajeros apresurados. La sudadera que viste es 3 números demasiado grande, gris desteñido, con un agujero pequeño en la manga izquierda que ha remendado con hilo blanco. Regalo de Rosa, la conserje del terminal, que limpiaba pisos por las mañanas y veía en él algo que otros pasaban por alto: potencial dormido. Sus zapatillas están destrozadas, pegadas con cinta adhesiva, rescatadas de una maleta abandonada hace 4 meses. Suciedad cubre su cara, pero no es solo suciedad. Es el mapa geográfico de una infancia vivida en tránsito, en espera, en resistencia. Pero hay algo en los ojos de Mateo que contradice completamente su apariencia externa. Ojos de color miel, que todo lo observan, que calculan constantemente, que estudian a las personas como si fueran ecuaciones complejas. Ojos que han presenciado más negociaciones reales, más estrategia de supervivencia, más política empresarial verdadera que la mayoría de ejecutivos en sus conferencias de 5 estrellas. Mateo conoce ese aeropuerto como quien memoriza su propio cuerpo. Sabe que a las 3 llegan los vuelos de Estambul, a las 4 los de Casablanca, a las 5 los de Barcelona. No por curiosidad turística, sino porque cada horario representa una oportunidad de comer, de ganar algunos euros, de seguir existiendo un día más. Vende chicles, caramelos, pañuelos de papel, objetos pequeños guardados en una bolsa de plástico desgastada. Turistas demasiado cansados para regatear el precio. Empresarios que lanzan monedas sin mirar el valor. Eso es su economía, su profesión, su razón de estar en ese aeropuerto a horas en que los niños deberían estar durmiendo bajo techos seguros. Pero lo extraordinario en Mateo es que durante todos estos años, viviendo en movimiento, ha aprendido algo que transformó su mente en un portal hacia mundos lejanos. Ha aprendido idiomas, no en aulas formales,
no en libros de texto ordenados, sino en la vida cruda, a través de las personas que llegaban todos los días desde rincones diferentes del planeta. Refugiados sirios que pasaban regularmente por el terminal comenzaron a conversar con él. Al principio eran solo palabras sueltas, después frases completas, después historias enteras de ciudades que ya no existían. Mateo escuchaba, repetía en silencio, absorbía. El árabe fluyó hacia su mente como agua encontrando su cauce natural. Comerciantes franceses que pasaban por la tienda Duty Free le enseñaban mientras él intentaba venderles algo, mientras negociaban precios, mientras compartían anécdotas de negocios. Él capturaba cada acento, cada inflexión, cada matiz de la lengua. Turistas británicos que eventualmente dejaban de ignorarlo y comenzaban a hablar, lo educaban sin saberlo. Palabras sobre viajes, sobre negocios internacionales, sobre la vida más allá de los océanos. Ejecutivos españoles que raramente se detenían, pero que sus conversaciones telefónicas quedaban grabadas en la memoria de Mateo como archivos de audio perfectos. Hablaba español con la naturalidad de quien nace en Castilla, porque de hecho había nacido en un pequeño pueblo de Ávila antes de que todo se desmoronara. Pero ahora dominaba inglés, árabe y francés con la misma fluidez que alguien que hubiera estudiado en universidades internacionales de élite. Todo adquirido mientras dormía debajo de plantas ornamentales, mientras observaba pasajeros desembarcar y embarcar, mientras vendía chicles para financiar otro día de existencia. El vigilante nocturno, Javier, sabía perfectamente dónde dormía Mateo. Había un acuerdo tácito entre ellos, una especie de contrato silencioso de dignidad. Mateo no causaba problemas. Javier fingía que no veía cuando el niño se acurrucaba detrás de las plantas para dormir en el frío de la madrugada. Fue exactamente a las 3:47 de esa madrugada de martes cuando Rodrigo Valenzuela entró en el Terminal 3. 45 años, trajes italianos que costaban más que el salario anual de trabajadores comunes, cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, el tipo de hombre a quien miras y sabes instantáneamente que nació con ventajas sistemáticas. Pero había algo fracturado en su esencia, algo que ningún sastre podía reparar. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos inyectados en rojo por falta de sueño genuino. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía una maleta de cuero que parecía pesada como el remordimiento. Rodrigo era ejecutivo de una empresa de importación-exportación, respetado en círculos empresariales, millonario en papel, divorciado hace 2 años, sin contacto real con sus 2 hijos que eligieron quedarse con su madre en Barcelona. Sus ojos rojos no eran solo síntomas de insomnio, sino de algo mucho más profundo, más oscuro, de desesperación auténtica, de alguien que había construido un imperio de castillos de naipes que se estaba derrumbando en tiempo real, deudas que crecían exponencialmente, competencia feroz destruyendo sus márgenes de ganancia, una reunión de negociación que sería su última oportunidad de salvación o su definitivo enterramiento empresarial. Rodrigo estaba mirando hacia un abismo tan profundo que ni él mismo tenía las palabras precisas para describirlo completamente. Rodrigo caminaba por el zaguán con sus 2 socios, Vicente y Marcos. Vicente era el tipo de hombre que reía no porque algo fuera genuinamente cómico, sino porque necesitaba demostrar poder, supremacía, superioridad. Marcos era más silencioso en su arrogancia, pero seguía la misma lógica de menosprecio. Ambos habían sido educados en escuelas privadas selectas. Ambos tenían cuentas bancarias que no reflejaban trabajo real. Ambos compartían esa ceguera particular que el dinero otorga a quienes nunca han vivido sin él. Fue cuando vieron a Mateo, un niño sucio, pequeño, portando una bolsa de plástico con chicles en un aeropuerto internacional de clase mundial. Vicente rió primero,
Un riso demasiado fuerte para esa hora, un sonido que atravesó el hall vacío como un puñal. Rodrigo rió también, pero su risa era hueca. La risa de alguien intentando conectar con cualquier cosa que lo distrajera de su propio vacío interior. Marcos simplemente sonrió. Esa sonrisa que nunca alcanza los ojos de quienes están verdaderamente conectados. Mira a este chaval, debe estar aquí buscando sobras del lounge ejecutivo, dijo Vicente, ajustando su Rolex como si toda la vida pudiera medirse en números en la cara de un reloj. Estos chavales están en todas partes ahora. Barajas se ha convertido en una estación de autobuses, completó Marcos, sacando su teléfono para fotografiar a Mateo, planeando compartir la escena en sus redes sociales como si fuera algún tipo de atracción turística digna de documentarse. Mateo mantuvo los ojos bajos. Estrategia de supervivencia número 1. Invisibilidad total. Pero sus dedos temblaban, no de miedo físico, sino de algo que aún no tenía nombre exacto. Tal vez fuera ira legítima, tal vez fuera dignidad ofendida. Tal vez fuera la certeza rotunda de que valía más que lo que estos hombres podían ver en sus ojos, ciegos por privilegio. Rodrigo, en ese instante, observaba a Mateo con una mezcla confusa de desdén y curiosidad que no podía explicar. Había algo perturbador en ese niño, algo que no encajaba en las categorías de su comprensión limitada. ¿Cuánto crees que gana este crío al día?, preguntó Rodrigo, su voz cargada de una diversión cruel que enmascaraba su propio pánico existencial. 10 euros. Apuesto a que ni siquiera sabe contar correctamente, respondió Vicente, y los tres rieron de forma que resonó en el terminal casi vacío. Mateo levantó los ojos lentamente, y cuando sus pupilas encontraron las de Rodrigo, cuando ese contacto se estableció, algo cambió de forma imperceptible pero real en el aire alrededor de ellos. Había inteligencia en esa mirada, había dignidad genuina, había algo que Rodrigo reconocía porque él mismo lo había perdido hace mucho tiempo. Pero el momento pasó rápidamente, disuelto en la realidad del desespero. El reloj del aeropuerto marcaba las 3:52. Mateo respiró profundamente, encontrando fuerza desde algún lugar dentro de sí mismo, y se aproximó a los tres ejecutivos. Su voz era clara, sorprendentemente segura para alguien de su edad. «Yo trabajo», dijo simplemente. «Vendo chicles, traduzco para turistas, ayudo con equipaje. Es trabajo honesto». Vicente rió más fuerte aún. «¿Traduces? Si apenas sabes hablar español correctamente». Fue entonces cuando el altavoz del aeropuerto anunció, en árabe perfecto, la llegada del vuelo de Estambul. Y Mateo, sin pensar demasiado en las consecuencias, murmuró la traducción en español tan perfecta, tan profesional, que Rodrigo se quedó completamente congelado. «¿Qué acabas de decir?», preguntó Rodrigo, sus ojos agrandándose. En ese exacto momento, el teléfono de Marcos sonó. Era su oficina. «Rodrigo, los inversores árabes han llegado. El traductor oficial tuvo una emergencia médica. ¿Tienes a alguien que hable árabe para la reunión?». Rodrigo miró a Mateo. Mateo miró a Rodrigo, y el destino, con su sentido peculiar del humor, estaba a punto de barajar todas las cartas de sus vidas de formas que ninguno de ellos podía anticipar. Pero lo que nadie imaginaba es que esta simple coincidencia desencadenaría una cascada de revelaciones que lo cambiaría todo, que destruiría mentiras construidas durante años, que ofrecería la oportunidad más improbable de redención verdadera. Rodrigo sintió el peso del instante como una lápida descendiendo sobre sus hombros. 50 millones de euros. Ese era el monto de la negociación que lo esperaba en las próximas horas. 50 millones que significaban salvación corporativa o ruina financiera absoluta. Su empresa estaba desmoronándose en tiempo real. Los acreedores llamaban diariamente con amenazas veladas. Sus abogados susurraban sobre procedimientos de quiebra inevitable.
Y ahora, en ese hall de aeropuerto, a las 3:52 de la madrugada, con un niño de la calle que hablaba árabe con fluidez impresionante, el destino estaba ofreciendo una oportunidad demasiado absurda para ser real, demasiado perfecta para no ser sospechosa. Mateo permanecía completamente inmóvil, observando a Rodrigo con esos ojos que parecían cargados con sabiduría de siglos. ¿Cuánto cobrarías por traducir una reunión de negociaciones corporativas?, preguntó Rodrigo, su voz aún portando ese tono burlón, aunque ahora había algo diferente debajo, algo que sonaba a necesidad desesperada intentando ocultarse bajo capas de sarcasmo. Mateo no dudó. Su respuesta salió directa, sin vacilación. 1.000 euros. Vicente se carcajeó, un riso que atravesó el terminal como vidrio quebrándose. ¿1.000 euros? ¿Estás loco? ¿Sabes lo que cobra un traductor profesional certificado para reuniones ejecutivas internacionales? Mateo permaneció tranquilo. Su compostura era la de alguien que había aprendido a negociar en las calles, donde el precio de tu palabra determinaba si comías o pasabas hambre. Investigué en el cibercafé. Usted dijo que yo no sabría ni contar. Yo sé. También sé exactamente cuánto vale mi trabajo. Rodrigo observó a sus amigos, luego volvió su atención a Mateo. Algo había cambiado en su expresión. La diversión malvada había desaparecido, reemplazada por algo más primal, más real. Era necesidad. Era el reconocimiento de que había subestimado completamente a la criatura frente a él. «Tienes 1 minuto para demostrarme que hablas árabe», dijo Rodrigo, su voz ahora carente de toda burla. 1 minuto exacto. Los inversores árabes se aproximaban. Mateo contó 5 hombres. 3 vestidos con túnicas tradicionales de lino blanco, 2 en trajes occidentales de corte perfecto. El líder era obvio. Un señor de barba grisácea, mirada penetrante, sosteniendo un tablet dorado como si fuera una insignia de autoridad. Sheikh Hassan Al-Fahad, multimillonario, hombre que había construido imperios en petróleo, tecnología y finanzas internacionales. «Habla entonces», ordenó Rodrigo, mirando su reloj de pulsera como si el tiempo fuera un enemigo. «Demuéstrame que entiendes árabe». 30 segundos. Mateo respiró profundamente y comenzó a hablar en árabe con una fluidez que parecía imposible viniendo de alguien de su edad. Su voz era clara, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica, cada acento perfecto. Rodrigo no entendía ni una palabra, pero vio algo que cambió su expresión por completo. Un trabajador egipcio que pasaba cerca de la tienda Duty Free se detuvo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su cara reflejaba asombro genuino. «¿Qué dijo?», preguntó Rodrigo al hombre. El egipcio vaciló, luego respondió con admiración sincera en su voz. «Dijo que habla árabe fluidamente, que lo aprendió de refugiados sirios en un refugio, que puede traducir negociaciones comerciales complejas y conversaciones formales. Es un árabe perfecto, señor, mejor que el mío. De verdad». Vicente murmuró, «Imposible», mientras Marcos observaba a Mateo con algo que se aproximaba al respeto genuino. Pero fue Rodrigo quien hizo la siguiente pregunta, y su voz había perdido completamente todo rastro de sarcasmo. «¿Realmente hablas 7 idiomas?» Mateo levantó ligeramente el mentón. «Español, inglés, árabe, francés. Esos 5 los domino perfectamente. Ruso, italiano, portugués, los puedo leer y entender, pero converso con menor fluidez». Los inversores árabes fueron conducidos hacia la sala VIP del aeropuerto, un espacio de lujo absoluto que Mateo nunca había pisado. Alfombra persa bajo sus pies remendados, paredes de cristal ahumado que creaban la ilusión de privacidad infinita, mesas de madera de caoba maciza, café árabe siendo servido en tazas de porcelana fina. Rodrigo miró a Mateo y realizó un gesto silencioso pero profundo. Extendió 1.000 euros en billetes de 100, un ofrecimiento de compensación inmediata. Mateo observó el dinero.
Después, observó a Rodrigo. Después a los inversores que contemplaban la escena con curiosidad creciente. E hizo algo que dejó a todos congelados en sus posiciones. Rechazó tomar el dinero. Dije que trabajo, no que soy un aprovechador, explicó Mateo con calma absoluta. El pago viene después, si todos quedan satisfechos con mi trabajo. Sheikh Al-Fahad sonrió. No una sonrisa de negocios, sino algo genuino, algo humano. Tengo un traductor, pero también tengo a un niño con más integridad que la mayoría de mis ejecutivos. Comencemos. La reunión se desarrolló. Mateo se posicionó entre Rodrigo y el sheik, sus pequeños hombros cargando el peso de una negociación de 50 millones de euros. Documentos técnicos complejos sobre flotas de aviación, contratos con cláusulas internacionales sofisticadas, terminología legal que sería desafiante incluso para un adulto nativo traduciendo a otro idioma. Pero Mateo traducía con precisión de cirujano, cada término técnico de aviación convertido perfectamente, cada cláusula legal explicada con claridad cristalina. Su voz alternaba entre idiomas como un director orquestando una sinfonía internacional. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Mateo estaba en la página 23, subcláusula 7b, cuando sus ojos se dilataron como si hubiera recibido una revelación. Sus dedos temblaron levemente mientras sostenía el documento. Traducía con fluidez continuada. Pero algo había cambiado fundamentalmente en su voz. Una tensión imperceptible pero real, como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Rodrigo lo notó inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema?, preguntó. Mateo respiró profundamente. Cuando habló, su voz era firme, pero había miedo juvenil palpitando dentro de ella. Señor Rodrigo, esta cláusula aquí, si usted acepta tal como está redactada, estará concordando en vender el 51% de su empresa por apenas una quinta parte del valor real que posee. Es una trampa, completamente intencional. El silencio que siguió fue absoluto, casi tangible. Los abogados árabes intercambiaron miradas significativas. Marcos y Vicente palidecieron visiblemente. Sheikh Al-Fahad observaba a Mateo con una intensidad renovada, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. «Continúa», dijo simplemente en inglés. Mateo señaló la sección específica con su dedo pequeño. Aquí dice que en caso de circunstancias de mercado inestable, el inversor tiene derecho a una compensación equivalente al 50% del valor de la empresa como ajuste de riesgo. Pero la definición de circunstancias de mercado inestable es deliberadamente vaga, tan imprecisa que podría interpretarse de prácticamente cualquier forma imaginable. Esto significa que el señor Rodrigo entraría en este negocio creyendo que vende una porción, pero en realidad estaría cediendo el control total de su empresa por prácticamente nada. Rodrigo sintió su sangre retirarse de su cara como agua drenándose de un estanque. Él había leído ese contrato, lo había leído múltiples veces, sus abogados lo habían revisado línea por línea. Nadie lo había visto. Un niño de 12 años, que dormía en aeropuertos y vendía chicles para sobrevivir, había identificado en segundos lo que expertos en derecho corporativo internacional habían pasado por alto completamente. Sheikh Al-Fahad se puso de pie. Sus ojos escaneaban el contrato. Después se enfocaron en Mateo con una intensidad que hizo que el niño endureciera su postura. «¿Cómo lo sabías?», preguntó el sheikh en árabe. Mateo respondió en árabe, su voz pequeña pero resuelta. «Porque cuando no tienes nada, aprendes a leer todo. Aprendes a ver las trampas porque las trampas son la diferencia entre comer o pasar hambre». Rodrigo se desplomó en la silla, temblando levemente. Tú salvaste mi empresa», murmuró, como si pronunciar las palabras las hiciera más reales. «Salvaste todo». Marcos observaba a Mateo como si mirara a una entidad alienígena. Vicente tenía lágrimas en los ojos.
aunque nadie sabía exactamente por qué. Sheikh Al-Fahad tocó su tablet dorado y comenzó a hacer anotaciones precisas. «Cambien la cláusula 7b», ordenó a sus abogados. «Reescriban con términos específicos y medibles y agreguen un bonus para el niño. 5.000 euros adicionales por el trabajo de consultoría estratégica que acaba de proporcionarnos». Mateo abrió la boca para protestar, pero Rodrigo levantó la mano. «No, mereces cada centavo. No solo salvaste mi empresa, me salvaste a mí». En ese instante, en ese segundo exacto, Rodrigo Valenzuela finalmente comprendió algo que había eludido toda su vida: que el valor real de una persona no residía en su saldo bancario, en su título profesional o en el precio de su reloj de pulsera. El valor real estaba en carácter, en integridad genuina, en coraje, y había encontrado todos esos elementos en un niño que dormía en aeropuertos. La reunión continuó durante 3 horas más. Mateo permaneció traduciendo cada detalle, cada número, cada cláusula reescrita. Su voz nunca se cansó, su precisión nunca flaqueó. Y cuando finalmente firmaron el contrato, cuando Sheikh Al-Fahad extendió su mano pesada y manicurada hacia Rodrigo, Mateo vio algo en los ojos del ejecutivo que nunca había visto antes: lágrimas genuinas de gratitud, no de autocompasión. Cuando todo terminó, cuando los inversores se retiraron y solo Rodrigo, Marcos, Vicente y Mateo permanecieron en la sala VIP, Rodrigo hizo una pregunta que lo cambiaría todo nuevamente. «Mateo, ¿cuántos años tienes exactamente? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia?» Mateo observó al hombre que lo había humillado apenas horas antes, y por primera vez vio no a un millonario arrogante, sino a un ser humano roto que estaba comenzando a reconstruirse. «Tengo 12 años», respondió Mateo simplemente, «y estoy completamente solo en el mundo». Fue entonces cuando Rodrigo hizo una proposición que transformaría la vida de ambos para siempre. Pero antes de revelar lo que dijo, lo que nadie sabía era que había una razón muy específica, muy profunda, porque Rodrigo reconocía tanta dignidad en Mateo. Una razón que helaría la sangre de quien la escuchara. Rodrigo no durmió esa noche. Mientras el sol ascendía sobre Madrid, pintando el cielo con colores que rara vez tenía tiempo de apreciar, él estaba en su oficina privada, rodeado de computadoras, investigadores privados en el teléfono, documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba como piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver urgentemente. Había algo en Mateo que lo perseguía, algo que reconocía porque lo había visto antes. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? Carlos entró trayendo café que Rodrigo no pidió. «Hermano, cerraste el negocio. 50 millones de euros. ¿Por qué sigues aquí trabajando como si fuera la víspera de la quiebra?» Rodrigo no respondió. Simplemente continuó digitando, buscando registros del aeropuerto, revisando cámaras de seguridad, buscando cualquier cosa que pudiera revelar quién era realmente ese niño. 3 días después, Rodrigo tenía un archivo completo sobre Mateo Ruiz. Dormía alternadamente en 3 lugares: Terminal 2 de Barajas, un refugio cerca de la estación de autobuses y algunos fines de semana en un parque cuando la policía no realizaba redadas. Vendía chicles y pañuelos. Pasaba horas en cibercafés investigando aviación comercial. Frecuentaba la biblioteca municipal en horarios específicos. Las cámaras mostraban a un niño leyendo libros técnicos mientras otros menores de la calle jugaban o dormían, completamente absorto en su mundo de conocimiento. Pero había algo más, algo que hizo que Rodrigo se congelara cuando lo vio. Mateo guardaba un cuaderno viejo, protegido en plástico, como si fuera un tesoro sagrado. En él había anotaciones sobre rutas de aviación, análisis de mercado de transporte aéreo, estudios sobre economía internacional, estudios que un niño de 12 años no debería estar realizando solo.
Estudios que revelaban una obsesión muy específica, muy dirigida, muy personal. Rodrigo pidió que los investigadores localizaran a la madre de Mateo. Una semana después, Rodrigo estaba en un cementerio en las afueras de Madrid. Lluvia fina caía, aquella lluvia que parece más lamento que precipitación, más dolor que agua. La lápida era simple, mármol barato, solo un nombre, Marina Gómez, y las fechas de su nacimiento y muerte, 34 años, murió hace 3 años, de neumonía, según los registros hospitalarios que Rodrigo había conseguido a través de contactos que poseía. Pero fue cuando Rodrigo buscó Marina Gómez traductora que su corazón se detuvo completamente. Encontró recibos antiguos, documentos de trabajo, referencias de proyectos completados. Marina había trabajado en su propia empresa. Había sido su traductora certificada, la mejor que había tenido. Rodrigo la recordaba ahora, cuando la memoria finalmente conectó los puntos. Una mujer extraordinaria, brillante, apasionada por sus trabajos, que simplemente desapareció de sus nóminas hace 12 años. Rodrigo buscó en sus registros antiguos del Departamento de Recursos Humanos. Su gerente de RH de esa época se había jubilado, pero los archivos permanecían intactos, y allí, en un documento amarillento, estaba la respuesta: cese de Marina Gómez por reestructuración corporativa, fecha 14 de julio de 2012. Rodrigo había despedido a Marina Gómez, y en sus registros personales encontró una nota anexada, una nota que había olvidado completamente: empleada embarazada, posible conflicto de intereses con viajes internacionales, se recomienda desvinculación inmediata. El peso de esto lo noqueó completamente. Rodrigo se sentó en el piso del cementerio bajo la lluvia y comenzó a llorar con un llanto profundo que salía desde lugares que creía muertos hace años, porque finalmente comprendía. El niño que había salvado su empresa, que había demostrado más dignidad que cualquier ejecutivo que conocía, era el hijo de Marina. Era el hijo de una mujer que él había destruido por conveniencia corporativa, por miedo a complicaciones, por priorizar números en un spreadsheet sobre una vida humana. Rodrigo fue al Terminal 3 de Barajas en medio de la noche. Encontró a Mateo durmiendo detrás de las plantas ornamentales, exactamente como Javier había descrito. El niño despertó asustado, su mano yendo instintivamente hacia la mochila de plástico que guardaba sus posesiones. «¡Mateo!», dijo Rodrigo, y su voz cargaba el peso completo de la revelación. «Tu madre era Marina Gómez, ¿no es verdad?». Mateo se congeló. Sus ojos, esos ojos castaño miel, se llenaron de lágrimas que rápidamente intentó secar. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque», respondió Rodrigo, arrodillándose para estar al nivel de los ojos del niño, «yo la despedí. Despedí a tu madre cuando estaba embarazada de ti». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mateo no se movió, no respiró aparentemente. Sus pequeñas manos temblaban. Ella hablaba de ti a veces», dijo Mateo finalmente, su voz rota. «Decía que tenías miedo, que habías elegido aviaciones en lugar de personas, que eso era una prisión que tú mismo habías construido». Rodrigo sintió cada palabra como una puñalada, porque Marina estaba correcta. Había construido una prisión. Y había pasado 12 años sin saber que su propio hijo estaba sobreviviendo en las calles, porque él había elegido conveniencia sobre humanidad. «Mateo, quiero hacer algo», dijo Rodrigo, sus palabras cuidadosas, como si caminara sobre vidrio. «No para redimirme, nada me redimirá por lo que le hice a tu madre, pero para honrar su memoria y para darte lo que ella habría querido que tuvieras». Mateo lo observaba con desconfianza juvenil, pero también con esperanza desesperada. «Quiero pagar tu educación», continuó Rodrigo. «Beca completa en uno de los mejores colegios de Madrid. Educación privada de calidad, oportunidades reales, futuro garantizado.
¿Por qué?, preguntó Mateo. ¿Porque sientes culpa? Sí, respondió Rodrigo con honestidad brutal. Pero no solo por eso, porque vi en ti algo que tu madre tenía, un brillo, una capacidad de transformar lo imposible en posible, y porque creo que mereces ser más que un superviviente. Mereces ser un ganador. ¿Y después?, preguntó Mateo. ¿Después de la escuela? Rodrigo respiró profundamente. Después puedes ir a cualquier universidad que desees, cualquier carrera que sueñes. Pero hay una condición. Vives conmigo, no como un sirviente, no como caridad, como mi hijo. Porque después de que tu prueba de ADN salga, porque sí, voy a hacer una prueba para confirmarlo legalmente, tú serás mi hijo. Y un padre no deja a su hijo durmiendo en aeropuertos. Mateo comenzó a llorar. Y esta vez no fueron lágrimas de tristeza o rabia. Fueron lágrimas de algo que había perdido hace tanto tiempo que casi no lo reconocía. Esperanza genuina. 6 meses después, Mateo estaba usando uniforme del Colegio Europeo de Madrid, una de las instituciones privadas más prestigiosas del país. Su cara estaba más limpia, su cuerpo mejor alimentado, pero había algo en sus ojos que permanecía intacto, ese brillo de sabiduría que había conquistado en las calles. Rodrigo había contratado tutores para ayudarle a nivelar el currículo formal, pero Mateo rápidamente superó a todos sus compañeros en inteligencia estratégica e idiomas. Los hijos biológicos de Rodrigo, Carlos y Alejandro, que vivían en Barcelona, visitaron Madrid y conocieron a Mateo. Al principio había tensión, competencia, pero Mateo, con esa sabiduría adquirida en la supervivencia, nunca intentó competir. En cambio, los ayudó. Les enseñó sus idiomas. Les mostró una perspectiva de vida que ninguna escuela cara jamás enseñaría. En 3 meses, los 3 eran inseparables. Rodrigo creó una fundación, Centro Marina Gómez para Jóvenes Talentos, una institución dedicada a identificar niños de la calle con potencial extraordinario y ofrecerles becas de estudio, alimentación, estructura. Mateo era el embajador de la fundación, visitando escuelas públicas, buscando otros Mateos que estaban durmiendo debajo de plantas, vendiendo chicles, aprendiendo el mundo a través de la necesidad. 1 año después, en la oficina de Rodrigo, con una vista impresionante de la ciudad de Madrid, Mateo estaba estudiando para su primer semestre de educación secundaria cuando Rodrigo entró. En su mano llevaba un documento legal. «Mateo, esto es oficial», dijo Rodrigo, extendiendo el papel. «Eres legalmente mi hijo. Tu nombre es ahora Mateo Ferreira Gómez. Tienes un apellido que lleva mi nombre y el nombre de tu madre, porque no eres solo mi hijo, eres el legado de ella». Mateo tomó el documento con manos que aún a veces temblaban, pero ahora de emoción en lugar de miedo. «¿Por qué?», preguntó esa pregunta que aún necesitaba hacer. «Porque», respondió Rodrigo sentándose a su lado, «tu madre me enseñó a través de ti que la riqueza real no está en dinero, está en personas, en oportunidades, en dar segunda oportunidad a quienes lo merecen. Salvaste mi empresa, Mateo, pero más importante, salvaste mi alma». Esta historia no es solo sobre un niño que logró escapar de la calle, es sobre redención genuina, es sobre valentía auténtica, es sobre cómo el valor real de una persona nunca está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Es sobre cómo un acto de dignidad puede transformar vidas. Es sobre cómo perdonar no es debilidad, sino la demostración más grande de fuerza que existe. Mateo Ruiz, quien dormía en aeropuertos y vendía chicles, ahora estudia en uno de los mejores colegios de España. Tiene un hogar, tiene un padre que lo ama profundamente, tiene un futuro radiante adelante, pero más importante, honra la memoria de su madre todos los días, ayudando a otros niños de la calle a encontrar esperanza.
Y Rodrigo Valenzuela, quien pasó la vida construyendo imperios de dinero, finalmente comprendió que el imperio más grande que alguien puede construir está hecho de relaciones humanas, de redención genuina, de segunda oportunidad. ¿Llegaste hasta aquí? Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre las elecciones que haces, sobre la forma en que tratas a las personas invisibles a tu alrededor, entonces dale like a este vídeo. Suscríbete al canal, porque cada semana traemos historias que transforman vidas, que demuestran que redención siempre es posible, que segunda oportunidad existe. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué parte del mundo estás viendo esto? ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Conoces a algún Mateo en la vida real? ¿Alguien con talento extraordinario pero circunstancias difíciles? Comparte con nosotros en los comentarios. Y comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Porque la verdad es esta: nunca sabes cuándo un acto de humanidad puede cambiar una vida. Nunca sabes cuándo esa persona que juzgas por su apariencia podría ser el próximo genio que transforme el mundo. La dignidad no tiene precio, y segunda oportunidad siempre es posible para quien tiene coraje de comenzar de nuevo. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.